¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo, bienvenidos a una nueva entrevista que vamos a mantener con el cuadro de honor de una comisión que nos ha abierto las puertas de su casal para poderlos conocer y, como veis, preparado ya con todo su cuadro de honor al completo. Cuadro de honor 2016. Os recordamos, si estamos grabando esto antes del verano, son el de las fallas pasadas, y si es después, el de las fallas que viene. Pero en este caso, como estamos grabando esto ya a la segunda semana de mayo, nos hemos venido con el cuadro 2016 de la falla Carrera San Luis Rafael Albiñana. Muy bien, creo que te lo sabes, Lucía. Bueno, pues ahí, como os he dicho, tengo acá el cuadro de honor 2016 y vamos a saludar a su presidente antes que nada, don Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, bien, estoy bien. Bueno, en primer lugar, agradecerte que nos hayas abierto las puertas del casal y nos dediquéis este tiempo para poderos conocer, porque de lo que se trata es saber quiénes son los componentes del cuadro de honor, ¿eh? Nada, a vosotros por venir aquí y bienvenidos a nuestro casal. Pues muchísimas gracias y así lo hacemos bien hallados, por supuesto que sí. Si te parece, Manolo, antes de empezar a hablar de la comisión, de la historia de la falla y los detalles que nos podéis contar, vamos a saludar a los componentes del cuadro de honor para que ya nuestros amigos sepan quiénes son. ¿Te parece? Perfecto. Pues conocemos o reconocemos, o sea, volvemos a conocer, volvemos a saludar a Isabel, que ya la tuvimos en la entrevista colectiva que hicimos en el casal de la falla Carrera San Luis Dr. Guasma, y hoy la tenemos aquí en tu casa, hoy en casa, Sí, ¿eh? hoy en mi casa, sí. ¿Qué tal, Isabel? Pues muy bien. ¿Sí? Sí. Hoy ya no vienes con la sudadera o con la camiseta aquella, ¿verdad? Hoy no, ya vengo Guapa. un poquito más arregladita. O más guapa toda. Sí, no, pero entonces ibais muy arregladas porque ibais uniformadas y todo. Claro que sí, ha sido nuestro uniforme para Sí. este 2016. Además, si has tenido oportunidad de ver alguna otra entrevista, te habrás dado cuenta que fuisteis únicas. Fuiste las únicas que Sí. Hombre, es que Cuatro Carreras se hace notar, claro. Es Cuatro Carreras, ¿verdad? Sí. Un día pregunté yo, ¿cuáles son los Cuatro Carreras? Carrera Malella, Carrera San Luis, carrera de Encorch, y me faltaba una. ¿A que no sabéis cuál es? ¿A que nunca lo habéis preguntado? ¿No? No, La verdad es que no. Pues Carrera del Río. el río. Lo que pasa es que ya no existe, pero sí que se sigue llamando así la carretera que cruza Pinedo. Pinedo, la que pasa por el centro y salía también de aquí, del barrio, era la que llevaba precisamente a aquella zona, la carrera del Río. Ya lo sabéis, los Ahora Cuatro lo Carreras. sabemos, sí. Mira por dónde, ¿ves? ¿Para qué sirven estas entrevistas? Para que conozcáis también cosas. Muy bien, pues me alegro mucho de saludarte, Isabel. Igualmente. Y ahora seguiremos hablando contigo. Perfecto. Y de Isabel a Lucía, que la tenemos aquí, preparada ya. Hola, Lucía. Hola, ¿Qué tal? muy bien. ¿Bien? ¿Preparada también para conocerte un poquito? Sí, ¿Sí? Fallera mayor infantil. sí, ¿Te lo has pasado bien? genial, ¿Sí? ¿Te ha gustado? muchísimo. Oye, yo la verdad es que os entrevisto a todos y parece ser que os lo habéis pasado todas estupendamente, muy bien. ¿Ha valido la pena? Muchísimo, ¿Seguro? segurísimo. ¿O lo dices porque estamos haciendo la entrevista ahora para quedar bien? Para nada, ¿No? Entonces no te arrepientes. no. Bien, después de haberte lo preguntado de tantas formas, estoy seguro que es cierto. Me has convencido. Muy bien, pues gracias por estar aquí también. Muchas gracias. Y, oye, ¿qué tal te llevas con Gabriel? Bueno, bien. Bueno, bien empezamos, amigos, bien empezamos. Vamos a ver, Gabriel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Gabriel? Sí. Sí. ¿O Gaby? Los amigos Gaby, para los familiares Gabriel. Entonces, ¿yo qué hago? Gaby. Ay, me considero amigo, qué bien. Este ya se sabe ganar. Así, ponte el micrófono, Vale. así como yo. Bueno, Gaby, ¿qué tal tú? Bien, ¿Como presidente infantil? bien. ¿Te esperabas esto que has vivido? ¿O qué? No. ¿Qué te esperabas ser presidente infantil? O sea, que no sería tan divertido. Anda. ¿Qué Pero al pensabas? final ha sido muy divertido. ¿Que iba a ser aburrido? Sí. ¿Y que iba a ser cansino ir a los actos y todo? Pues sí, un poquito. Sí, pero veo que no. Ah, Es que conociéndote me parece que es complicado no divertirse contigo. ¿Verdad? Solamente Un poco 2 minutos complicado. que he hablado contigo, me parece que ya lo tengo claro, ¿no? ¿Qué te pasa con Lucía? Me llevo muy bien con ella. Ah, ahora que no lo expliqué ya entonces porque he dicho eso, ¿no? Deja la mosca, déjala. ¿Tú no has oído hablar de la mosca en la tele? Pues cierto, la tenemos por aquí. Nos ha venido a visitar, es que eso ya llega la primavera y con el agua que está lloviendo fuera, pues porque hay que recordar, amigos, que estamos grabando esto tal como un 9 de mayo, donde sabéis que domingo, Día de la Virgen, con el traslado a la procesión y todo, ha llovido y lunes ha pasado todo el día lloviendo. Pues sí. Y por eso la mosca dice, ¿dónde voy a estar mejor que en el Casal de la Falla, Carrera San Luis, Rafael Albiñana? ¿Verdad? Sí.
Muy bien, bueno, pues me alegro mucho de saludarte y ahora te Gracias. conoceremos un poquito, ¿vale? Vale. Dale el micrófono a tu presi. Que ahora vamos a... Primero las primeras preguntas van a ir relativas pues, a lo que es la historia de la falla. Falla, Carrera San Luis, Rafael Albiñana. ¿Cuántos años tiene esta comisión? Esta comisión tiene 43, 44 años. Sí. Plantamos por primera vez en el año 74. En el 74. Sí, se fundó en el 73, 74 montamos. Montaste la primera falla en el 74, Si no me equivoco es eso, 43, 44. que sin duda los años 70 es el año de gran explosión fallera, ¿eh? Sí. Es una década donde yo creo que un número importantísimo de las fallas que ahora mismo estáis plantando se generaron en los barrios que no tenía y la verdad es que con muy buen acierto porque mira, aquí estáis y muy fuertes, ¿no? Sí, nosotros llevamos ya 44 años al pie del cañón y seguimos para adelante. Como tú no habías nacido, ¿quién te cuentan los que habían nacido antes que son fundadores de la falla? Sí que había nacido. ¿Qué te quería hacer quedar bien? Pero justito, Pero fundadores sí. justito. Justito, ¿eh? Es de la década de los 70. Dime, ¿qué te cuentan? Los fundadores, pues nada, hicieron la falla, por ejemplo, se creó en un bar. Se juntaron ahí unos amigos y dijeron, vamos a montar una falla, y de ahí nació lo que es la falla en sí. O sea, que deciden unos amigos juntarse, lo típico, ponen cartelitos en el barrio, porque claro, Sí, hay claro. que decir que el barrio, esta parte del barrio que todavía conservan casas antiguas, estaba así, pero la otra parte no. Que Todo era huerta. era huerta y todo, ¿verdad? Claro, Y luego, pues la Avenida de la Plata, toda aquella parte. eso vamos. Imagínate. Claro, ya era más tirando hacia Ruzafa, Carrera San Luis, Guamma, que es bastante más mayor que nosotros, ya estaban también. ¿Y esto que era unas casas aisladas que habían aquí que decidieron hacer falla? Sí, estaban lo que ves aquí, estas casitas, Sí. y luego pues un poquito más adelante estaban por las casas que hay ahora. Sí. Ya las fincas altas que ven más al fondo, eso es lo que no estaba ahí. Por eso digo, Ahí ya era todo huerta. Lo que no estaba, eso sigue siendo vuestro, de Sí. vuestra demarcación, Sí, hasta lo que es Hermanos Maristas, hasta Hermanos Maristas. sí, hasta el pabellón. Para entenderlo, del sí, Palmesa. exactamente. O sea que toda esta zona es vuestra. Sí. Oye, bien, ¿no? Y hasta la pista silla. Mm. Oye, tenéis una demarcación ahora grande. Sí. La lástima es que no tengamos mucho comercio, pero bien. No, pero bueno, eso sabes que al fin y al cabo eso se intenta compensar con conocidos de los proveedores o de los propios falleros que tienes siempre alguien conocido. Exacto. Sí. Oye, ¿cuántos falleros sois ahora? Ahora mismo hemos bajado, ahora estamos sobre 140 mayores y sobre 50 niños. No es mal número, ¿eh? No, yo no me quejo del número. Sobre los 200 números, para ser una falla de barrio ya, pues porque prácticamente estáis en la periferia, porque si no recuerdo mal para allá solamente tenemos Márquez de Lozoya. Sí, Y bueno, sí, verdad, me había ido yo una parte a otra. La Fonteta, pero claro, la Fonteta es que yo ya no la considero de Valencia, porque la Fonteta sabéis que es como un pueblo. es que un está barrio, aquí. sí. Es un pueblo, es un pueblo. De hecho, me cuentan los de la Fonteta que cuando tienen que ir al centro dicen, me voy a Valencia. Es decir, que ellos también, la costumbre, ¿no? Sí, eso lo tienen ellos muy, muy asumido. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados aquí, pues siempre hemos ido 300. Entonces, claro, el bajar, pues eso Son muchos años de crisis, ya lo que llevamos. Llevamos muchos. Son 8 años ya. Y eso que nosotros somos dentro de lo que cabe, una falla que no es cara. que es- No, no soy, en mantenemos- cuestión de cuotas no sois caros. No, nosotros... O sea que podemos decir que, amigos, si te quieres apuntar a una falla que tiene mucha diversión y tiene también un gran sentimiento fallero, pero cuesta poco, vente a Carrera San Luis Rafael Albiñana. Además lo recibimos con los brazos abiertos. Lo recibió, eso es una cuña gratis, así que ahí tenemos el casal en la calle, en la Carrera San Luis número 113. Exacto. ¿Siempre habéis tenido este casal? No. El casal en sí, sí, lo hemos tenido, lo único que pasa es que estaba de alquiler, Ah, y ahora ya no. ¿vale? Salió la oportunidad y lo compramos. Que fue cuando aquella oportunidad que hubo del ayuntamiento que avalaba y tal. Sí, exacto. Aprovechasteis toda aquella oferta. Muy bien. Gracias al ayuntamiento que nos hizo el préstamo a muy buenas condiciones, pues conseguimos comprarlo. Y ya lo habéis pagado y todo. Sí, sí, ya está. Ahora es nuestro. Ahora es vuestro. Ahora Bien. ya es nuestro. Oye, ¿y cuántos metros tiene? Porque la verdad es que lo estoy viendo y este es un casal grande. Esto pues estará sobre los 150 metros, tendrá. Y arriba también tenéis, por lo que veo. ¿Qué tenéis arriba? Como una especie de almacén y el despacho. ¿Y qué más?
La terraza. Ah, pero la terraza al aire. O sea que ahí en verano podéis salir a tomaros algo y decir, a caer la tarde lo fresquito que se está con el calor que hace, ¿no? Sí. Qué bien. Oye, de maravilla. Oye, y lo veo muy bien arreglado, muy bien acondicionado y la verdad es que aquí habéis invertido no solamente dinero a la hora de comprarlo, sino de acondicionarlo. Sí, hicimos también lo que es la reforma, compramos, hicimos lo que es aprovechamos y hicimos la reforma. Nos faltó una cosa que fue insonorizar, que lo tenemos en mente también. ¿Pero tenéis vecinos arriba? No, al lado. Entonces hay que insonorizar la pared. El techo no hace falta, porque si está la terraza vuestra. Intentamos comportarnos, ¿Y qué entonces pasa? no molestar mucho. Se queja. Sí, ha habido alguna queja, pero ya llevamos unos años que vamos bien. Vale, igual Nosotros que... cumplimos los horarios. Ya, igual es que con la edad se está quedando un poco sordo. Digo yo, no sé. Pero bueno, vamos a saludarles y ya está. Exacto. Y a quedar bien con ellos. Después de que les he dicho sordo, a ver si me ve por ahí. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Oye, y la verdad es que viendo dónde estáis, viendo cómo tenéis el casal, sois una falla privilegiada que tenéis que estar tranquilos y bien, ¿no? Sí, nosotros estamos bien, tranquilos, disfrutamos porque somos una gran familia. Yo me considero que esto de aquí es mi familia. O sea que es como, yo siempre lo digo, el casal, la falla, es como una segunda familia. Porque Sí. tú sabes que llegáis aquí, sobre todo con los que habéis tenido niños pequeños que que han nacido aquí en la falla, que los dejabais aquí dentro con el coche y vosotros estabais por fuera y sabíais que quien estuviera en la falla daba igual, los niños estaban protegidos como si fuesen ellos mismos. Sí, Eso lo hemos vivido todos. Los has visto de pequeñito, los ves crecer, entonces Claro. no, eso. Oye, y lo que estaba diciendo el casal, yo es que yo empecé también en las fallas a mitad de los 70 y yo recuerdo que los primeros casales los teníamos pues con los muebles que podíamos, cada uno bajaba una cosa a otra y no estaban tan acondicionados y sin embargo ahora yo estoy viendo los casales que es como nuestra segunda casa y están muy bien arreglados y la muestra está esto, lo limpio y arreglado que lo tenéis. Y eso siempre lo destaco porque es algo que quizá no sepamos venderlo, no sepamos hacer entender a mucha gente lo que somos las fallas, ¿verdad? Hombre, es nuestra casa realmente, entonces como tal tienes que cuidarla y tienes que mantenerla. Claro. Eso está muy bien. Oye, ¿y de artistas falleros cómo andamos? ¿Quién nos hace las fallas? ¿Quién lo ha hecho el año pasado? Sí, mira, este año hemos tenido La Grande, Pedro Espadero, no sé si lo conoces. ¿De Alicante? Alicante. De Alicante, sí señor. Nos ha dado un segundo premio, ¿Segundo premio? ¿En qué sección? quinta C, Ah, pues. quinta B. Quinta vez, sí. Ah, pues bien, muy bien. Un segundo. ¿Dónde está el premio? No lo tenéis. Ah, está ahí detrás, sí, verdad, que está con los premios de este año, correcto. Del fútbol, también de fútbol. Nos dieron el deportividad. Ah, de deportividad, muy bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Que sois los que menos tarjetas os llevasteis? Sí. Pero bien. Vale, os reís. Yo no pregunto nada más. ¿Os habéis llevado el premio a la deportividad? Pues ya está. Muy bien. ¿Y el segundo premio? ¿Y también premio de Llibre en Valencia? Sí, sí, De la Junta Municipal de Ruzafa. sí. Muy bien. Bueno, sí, hay que matizar una cosa. Es que, aunque estén en 4 carreras, pero pertenecen a la Junta Municipal de Distrito de Ruzafa De Agraria. Ruzafa, exacto, sí. Es que, claro, hay gente que dirá, Pepe, que estás en 4 carreras. No, sé lo que he dicho. Bueno, ¿y en la infantil? La infantil tenemos a José Manuel Félix, que fue el que nos José Manuel montó- Felipe, de nos Mislata. montó la infantil. Ahí no nos hemos llevado nada, pero la falla también muy bonita. Sí, no, es que José Manuel también es un gran artista y por supuesto le mandamos un saludo desde aquí, que él, si no me equivoco, tiene el taller ahí en el polígono La Cova. En Manises. Correcto. Muy bien. Bueno, ¿y al año que viene se repiten los mismos o habéis cambiado? Estamos en ello, la idea es, aún no se han presentado bocetos, Ajá. el viernes en la general se presentarán y ahí decidiremos, pero vamos en la misma línea, lo que... A ¿Estáis mí contentos? particularmente no me gustaría cambiar de artista grande, por ejemplo. Bueno, pues Pedro Espadero, si la comisión quiere, seguirá. Exacto. Exactamente, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando con ellos un ratito. Y ahora seguiremos luego hablando de la comisión, que yo quiero que me cuente más cosas. Isabel. Yo, Isabel, ¿qué más? Mafia Alarcón. Mafia Alarcón, muy bien. Vamos a recordar algún detalle tuyo, Isabel, por ejemplo, ¿cuántos años eres fallera? Pues llevaré ya unos 15 años más o menos. ¿Siempre de esta falla? Sí, siempre de esta falla. ¿Antes no había sido fallera? De esta falla. De pequeñita fui fallera, luego me borré y después me volviste. volví a apuntar, sí. ¿Llegaste a tiempo de ser fallera mayor infantil? No. No. ¿Y por qué eres fallera mayor este año?
Pues porque me lo han regalado. Ah, recuérdamelo aquello, recuérdamelo. ¿Quién te lo ha regalado? Mi ahora marido, que cuando la última entrevista era novio. Pero si la última entrevista fue hace 3 meses. Pues mira cuántas Si es que os ha cosas han escondido. pasado. ¿Has visto? O sea, que fue un regalo de tu marido. Sí. Aquello de, si te casas conmigo te hago fallera mayor. No. Eso vino después. ¿Cómo pero... estuvo? Pues nada, me enteré el mismo día de la lectura de las cartas. O sea que yo llegué aquí y en la reunión leyeron la carta, dijeron mi nombre y... A ver, me ¿fue llevé aquí la mismo? sorpresa. Aquí, sí. ¿Tú dónde estabas? Pues más o menos ¿dónde está él? Que está justo detrás de la cámara, un poquito a la derecha de vuestra imagen, amigos. Sí, más o menos estaba ¿Cómo sentada ahí. ¿Cómo se llama? Vamos a Fernando. poner. Fernando. Vale, entonces Fernando y tú estabais ahí. No, él no estaba. Ah, él no estaba. Él no es fallero. Ah, no es fallero. No. Y no podía estar. Estaba trabajando. Ah, ya. Él estaba trabajando. Muy bien. Y así te dejó sola la emoción para ti. Y entonces, cuando solamente había una candidata, ¿que eras tú? ¿O había más? No, había una. Yo. ¿Y qué fue? ¿Votación, antigüedad o qué fue? Aquí es por antigüedad. ¿Por antigüedad? Pero como solo En caso estaba de yo. que bueno, hayan dos, en caso de que haya que hayan es dos, antigüedad. antigüedad. Claro. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que el presidente... ¿Tú eres también el año pasado, Manolo? Sí. Vale. ¿El presidente lee la carta? La leyó la fallera mayor saliente, que es amiga mía. Y siempre habíamos hablado de cuando fuese una, al año siguiente la otra para poder... Pero tú no contabas con eso. No, para nada. No, fue una sorpresa. Y entonces estabas ahí sentada y tú esperando a ver a quién era la fallera mayor. Sí, porque había oído cosas, pero no, Pero no de ti. no de mí, no, vamos, O sea, para nada. Te habían guardado el secreto y todo. Sí, bien No te guardado. habían dicho nada. Nada. ¿Ves los hombres cómo saben guardar los secretos? Sí. No como algunas mujeres. Y dicen tu nombre y ya la locura. Pues sí, es que no me lo creía, me tuvieron que decir que me levantara, que sí que era yo. ¿Que eras tú? Sí, no me lo creía. ¿Que eras tú, Isabel Bafe? Sí. Sí, que eres tú. Yo. Dice, a ver si no soy yo, salgo y hago el ridículo. ¿A qué sí? ¿A qué pensaste eso? Es que en ese momento No piensa nada. no piensas nada, no. Vale, y sales. Y salgo. Y empiezas tu reinado, claro. Supongo que... ¿Qué lo viste? ¿Aquella misma noche o el día siguiente? Esa misma noche. Y le dirías de todo. No, hombre, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, Las gracias. pero bueno. Sobre todo eso, claro. Pero bueno, hombre, cuando Sí, digo de sí. todo, pero bueno. Sí. ¿Cómo me has engañado? Qué bandido, no sabía nada. Qué callado te lo has llevado, pero muchísimas gracias. Claro. Claro que sí. Vaya. Y entonces empiezas el reinado, pero tú realmente sabías dónde te metías. En algunas cosas sí, porque las falleras mayores hay cosas que sí, pero en otras Claro. no lo sé. No, la verdad es que no me imaginaba que podía ser así. O sea, sí, ves a la del año anterior, ves que va a las presentaciones, pero es que es más que eso. Es mucho más. ¿Cómo lo definirías? Lo mejor que le puede pasar a una fallera. Ser fallera mayor. Ser de su fallera comisión. mayor de su comisión. Sí, exactamente. En todos los sentidos. Sí, ¿Te has visto arropada por la comisión? sí. ¿Y te has visto también querida por las otras comisiones? ¿Perdón? No, cuidado con los móviles. Que las pantallas valen mucho dinero. Si te has visto también arropada por las otras comisiones, que cuando entrabas en otra comisión de la agrupación del sector, Sí. decía, mira, la fallera mayor de Rafael Alvillana. Es que somos la agrupación. 19. Es una familia más. Sí. O sea, Lo vi la tarde de la entrevista colectiva. Pues ya lo viste, somos una familia más. Da igual que seamos fallas vecinas o que podamos tener alguna rivalidad en cuanto a lo mejor premios. Es que eso no, para nosotros no existe. Todo lo contrario. Sí, Oye, muy bonito eso, ¿no? es que es la verdad. Claro. Oye, ¿y cómo te lo has organizado para ser fallera mayor y preparar la boda? Es que... Fue después de... Bueno, Ya. sí, hace poquito. Ya, pero vamos, es que hace mes y medio no Ya. llegan ni a 2 meses que hemos acabado las fallas. Y es que, Pues- claro, y una boda no se prepara en mes y medio. Me centré más en lo de fallera mayor, te tengo que decir. Lo otro fue deprisa y corriendo después. ¿Salió bien, Fernando? Sí, menos mal. Menos mal. O sea que tú sabías que lo de ser fallera mayor era este año vivirlo y ya para toda la vida, pero claro, ya casarte dice, bueno, pues si falta alguna cosita, tenemos años por delante para poder resolverla, ¿no? Este año yo dije todo de una. Bueno, esas dos cosas.
¿Te parece poco? ¿Tú ya porque tú estás trabajando? Sí, ¿Dónde trabajas? trabajo en un restaurante. ¿En cuál? Restaurante Blanqueríes. ¿En Blanquería? En Blanqueríes. Vale. Sí. Pues mira, el otro día estuve por allí y se me pasó. Me lo dijiste cuando estuvimos Sí. en la entrevista, pero se me pasó porque estuve en la falla Blanquería. Pues estamos al ladito de la falla Blanquerías. Mira que no pasa la verde. Pues nada, ya sabes que ahí estamos nada. y cuando vayas por ahí tienes que pasar. Vale. De acuerdo, tomo nota. ¿Eh? Isabel, soy Pepe. ¿Te acuerdas de mí? Yo creo que sí. Sí. Muy bien. O sea que un año de ensueño, un año de reinado y un año Sí. en el que sin duda pues no sé si se habrán cumplido los sueños que tú habías albergado o tú habías cumplido más que no esperabas. Más. Sí, Ha sido mejor de lo que yo me esperaba. mejor. Sí. Mucho mejor. Oye, qué bonito, ¿no? Y con la compañía aquí de los niños. Perfecto. ¿Sí? Han sido mis compañeros de viaje. ¿Sí? A Los ver, tres. A ver, vamos a ver qué nos dice Lucía. Sí, Manuel, porque es por mandato, pero... Sí, bueno, pero es que es la verdad, han sido los tres mis compañeros de viaje, aunque él le toque porque es el presidente, se vive igual. Pero a que estabas esperando el WhatsApp del presi. A ver, este fin de semana, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué me toca? ¿Qué no me Sí, toca? además yo era muy pesada, siempre mandándole mensajes. ¿A qué hora? ¿Cómo quedamos? ¿Dónde? Y si no, Siempre. al WhatsApp del grupo de la Falla Las Mayores. Oye, ¿os han dicho Eso ya dónde también. vamos? Seguro. Sí, el móvil temblaba. Claro. Recuérdame cómo se llamaba el grupo del WhatsApp. Falleras mayores, SFM ¿Y 2016. ya está? Sí. ¿No teníais nada más? No, nada más. Éramos sencillitas. Sí. Bueno, somos sencillitas, Ya lo veo, ya. que aún seguimos siendo... Sí, aún seguís Las siendo... del 16. Aún estáis ahí. Muy bien, pues ahora seguiremos contigo, Isabel, porque vamos a ver qué nos cuenta Muy bien. Lucía. Lucía, ¿qué más? Mata a Lara. Mata a Lara. Oye, qué apellido más fáciles, ¿no? Lucía Mata a Lara, sí señor. ¿Cuántos años tiene Lucía? 11. 11. ¿Cuándo cumplen los 12? El 20 de diciembre. El 20 de diciembre. Qué bien, ya casi Navidad, ¿eh? Sí. Justo el día que dan las vacaciones de casi de Navidad en el cole. Bueno, Bueno, a las 21, ¿no? no sé, no me acuerdo. Este año ya me lo dirás. Lucía, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de esta falla? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, mis padres eran de esta falla y me apuntaron. Ah, que tus padres ya eran falleros y entonces, claro, cuando tu madre ya iba a tener una niña, pues te apuntó aquí. Sí. ¿Y lo de ser fallera en mayor infantil por qué ha sido? Pues porque yo veía a las otras niñas lo bien que se lo pasaban, el sueño que tenían en todo, las fallas, y me gustaría dar un paso más que ser solo fallera de mi comisión, y decidí serlo. Y cuando decidiste serlo, claro, tienes que contar con los papis. Sí. ¿Y ellos qué te dijeron? Pues me dijeron, como mi hermana ha sido, Ajá. mi madre, mi tía, mi prima, pues Toda la familia. sí. Pues me dijeron, es muy duro, te tienes que peinar mucho, luego también es muy bonito. Entonces yo empecé a pensarlo. No pensé en los moños, en todo, sino pensé en que yo quería hacerlo y lo iba a hacer. O sea que tú dijiste, bueno, vamos a ver lo complicado con lo bonito. A ver qué pesa más, lo bonito. Es bonito. A ser fallera mayor infantil. Sí. Te presentan. No me presento yo. ¿Cómo que te presentas tú? ¿Tus papis no vienen aquí y te dicen, no? ¿Fuiste tú? Yo preparé la carta. Anda, ¿tú misma? Sí. Oye, entonces tenías 10 años. Sí. ¿Y qué pusiste en la carta, te acuerdas? Pues puse un poco pues que quería ser fallera mayor infantil para representar a mi falla, que me hacía mucha ilusión y que también había sido mi familia, yo también quería hacerlo y todo eso. O sea que por esa tradición familiar que había, tú pensabas que podías ser una buena fallera mayor infantil. Sí. Y querías serlo. ¿Fuiste la única candidata? Sí, Sí. ¿Y te ha gustado? muchísimo, Sí. ¿Se ha cumplido lo que pensabas? todo Todo. y más. Y más todavía, como me decías antes, ¿verdad que sí? Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado del reinado? Pues me ha gustado mucho la gran familia que hemos formado de falleras mayores infantiles, todos siendo amigos, disfrutando, pues la presentación, la ofrenda, todo. O sea que todo lo que has vivido y has visto, que lo guardas con mucho cariño. Sí, Y ahora, en cuanto salgas del reinado, esperando ser fallera mayor. claro, Porque tú quieres serlo, Sí. como ha sido Isabel. sí, Vale. ¿En qué año? ¿El 2026? cuando sea. Y también Cuando sea. presidenta, ¿Presidenta? sí, de mayor. ¿Quieres ser presidenta? Sí, sí.
Sí, tú fallas mayor infantil. Anda, anda. O sea, tú quieres ser presidenta. Sí. Bueno, oye, tenéis el futuro asegurado, La Falla. Tenéis el futuro asegurado. Pero primero fallera mayor. Sí, sí. Sí, porque las dos cosas a la vez no. No, no. Ah, yo es que conozco una persona que sí que lo ha sido. A la vez. A la vez, fallera mayor y presidenta. Pero no ha sido la única presidenta, ha sido con otra persona. Pero imagínate el trabajo que he tenido. Pero bueno, te presentas, sales y te tienes que peinar muchas veces, como te dijeron. Sí. Y te peinaste. Sí. ¿A ti te gusta peinarte? Bueno. A ver, no. Tú No. tú calla, que te debe ir. A ver, me gusta, los moños de los lados me hacen un poco de daño, pero prefiero llevar los 3 a llevar uno. Casi siempre he llevado los 3, ha sido muy pocas veces que me he puesto uno. Esa es la pregunta que yo hago en las entrevistas a las falleras mayores. O sea, que tú, aunque te duele un poquito, pero prefieres los 3. Sí. Uh-huh. ¿Y quién te peina? Pues Paqui, Paqui, ¿qué Paqui? la madre del presidente. ¿Tu madre? Sí. ¿Cómo a ti no te puede peinar? Peina Lucía, ¿verdad? Pues entonces no habría sido presidente infantil, habría sido fallera mayor infantil. Ah, hoy en día también, claro, como hay esas cosas, ¿verdad? Y tú estarías guapo con los moños. Sí. Oye, y lo de vestir y la indumentaria, ¿qué tal? ¿Tú eres también de las que te gusta fijarte en me gusta este traje, el otro o qué? Me gusta mucho la indumentaria, pero me gustan mucho las peinetas. Sí. Sí. Y eso te las cuidas, ¿no? ¿Tú has visto las peinetas de los años 70, cuando empezó la falla y todo eso, las primeras falleras mayores que no llevaban peinetas, pero de 1,5 m, que tenían que hacer las puertas no muy me altas de gustan casa? mucho tan altas. Pero es que entonces era lo que se llevaba. Claro. Y esas faldas más cortas, los zapatos blancos con un pompón de color. ¿Los has visto? Los zapatos no, pero las No, faldas sí. enseñarles zapatos, esos blancos que llevabais las falleras, con un pompón de color. Sí, era con un pompón ahí, era todo zapatos blancos, así no se complicaba la vida. Entonces no existía ni descans, ni solepiel, que eran los que ahora forran los zapatos. Entonces eran zapatos blancos con un pompón del color del traje, y así, que te ponías otro traje, el mismo zapato, cambiabas el pompón y ya está. ¿Tú no sabías eso? No. Historia de la falla. Enseñárselo, Paqui, enseñárselo. Muy bien. Bueno, y claro, empiezas a ir a los actos, pero no todos los actos son igual de divertidos. No. Hay algunos que cansan mucho, como las procesiones y todo eso. Me cansa bastante y es lo que está empezando ahora, que ya tengo procesiones, pero igualmente lo disfruto, que te ve la gente, sonríes. ¿La de ayer te mojaste? Sí. Bueno, mitad camino no, mitad camino íbamos bien, pero luego a otra mitad llovía bastante. Empezó a llover, pero Sí. no te estropeó el traje, ¿no? Bueno, me quité la banda por si desteñía. La banda o algo. sí, porque por si destiñe, pero no te quitaste el traje. No. Muy bien. Y me decías antes que con Gaby te lo has pasado bien, ¿o qué? Sí, me lo he pasado muy bien, pero a veces pues chocamos como todos, ¿no? Sí. ¿Alguna vez? Pero si lo veo un chico muy tranquilo. Un chico muy sereno. Pues piensas un poco mal, ¿eh? muy responsable. Porque es un poco terremoto y... ¿Sí? Sí, ¿Seguro? sí. A ver, pásale el micrófono. ¿Tú eres terremoto? Sí, ¿Por qué? no sé por qué estoy muy alterado. Está muy alterado. A ver, vamos por parte, niño. Tus dos apellidos. Gabriela Alberto Espi. ¿Alabarto? Alabarta. Alabarta. Espi. Vocaliza, tú vocaliza. Así que cuando se te vea en la televisión que te vean. Alabarta, Espi. Sí. Alabarta, tu papi y Espi, tu mami. Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Cuándo cumplen los 12? En noviembre. ¿Qué día? El 8. ¡Ay! Mes y medio mayor que Lucía. Sí. Por eso, eres mayor que ella. Sí, mes y medio, justito. Un mes y 12 días. Correcto. Oye, ¿y cuánto tiempo eres fallero? Desde que nací. ¿Siempre de esta falla? Sí. ¿Por qué? Porque mis padres siempre han sido falleros de esta falla. ¿Tus papis también han sido falleros de aquí? Y mis hermanos. ¿Y tus hermanos? ¿Y todo? Ahora hablaremos de la familia. Muy bien. Oye, ¿y tú querías ser presidente infantil o qué? Al principio quería ser... A veces no, a veces A ver, sí. ¿quién te lo propone? Nadie. ¿Cómo que nadie? Alguien te dirá... Sofía. ¿Qué? Me dijo que si nos presentamos un día que sí. Sí. Y os presentasteis. Sí. Hola, soy Lucía. Lucía, hola, soy Gaby. Es verdad. Ah, que os presentasteis para presidente infantil. O sea, que queríais ir juntos. Sí. Anda. Vaya. Como sois amigos, dice que es mejor que alguien que ya conozco, ¿verdad? Pues sí. ¿Y tú qué dijiste? Porque claro, os habéis criado juntos a la falla, casi como hermanos. Pues sí.
Sí, ¿verdad? Y le dijiste que sí. Sí. ¿Y qué tal? Bien, por una parte mis padres y mis hermanas presentaron una carta y yo otra, a escondidas. ¿Cómo que tú otra escondida? ¿Qué hiciste? A ver, ¿qué pasó? Pues yo no sabía lo de la otra carta, pues entonces yo presenté una que la presenté yo mismo. Ah, o sea, que tus padres presentaron una carta, pero ellos no sabían que tú habías presentado otra. Sí, ¿Y tú no sabías que ellos habían presentado tu carta? pues sí. ¿Y qué hiciste? ¿Lo firmaste como si fuese de tus padres? No, yo. Ah, le dijiste, Presi, quiero ser presidente infantil. Más o menos. Vaya peligro, vaya peligro. Y entonces, claro, cuando te dicen que tus padres ya han presentado una, o tú fuiste primero. Yo me di cuenta cuando fue el día de cuando nos presentaron. ¿Qué pasa? ¿Que sacaron 2 cartas? Sí. Y las 2 eran tuyas. Sí. Entiendo lo de Tremoto, niña. Lo entiendo. Sí. Y entonces, ¿tú qué pensabas? ¿Que era una tuya y otra de otro? Pues sí. Y claro, cuando leí que es el mismo, Me quedé así. Gabriela Labarta. Sí. Spi. ¿Y qué pensaste? Ya, por fin soy presidente infantil. ¿Y qué Pues tal? sí, me lo pasó muy bien, pero Te las pasó muy bien. sí, habían actos que no me apetecía vestirme y otros que sí. Pero tú cuando te presentas presidente infantil tienes que cumplir con todo. Pues sí, ¿Cuál es el que no te gustó? ¿Qué tipo de acto no te gustaba vestirte? los pasacalles. ¿Los pasacalles? Tenía que vestir todos los días. Mira, a ella le encantaba. A ella le ¿No te encantaba. gustaba? Claro, es que tú sabes lo bonito que es por los pasacalles. Y también las procesiones. ¿Tampoco te gustan? Estás ahí parado. Pero Está parada, pero vas pasando y todo. La de ayer entonces también no te gustó. nada, yo sí que me gustó. Sí, porque era Pero sin la parar. lluvia, Claro, como la gente iba rápido por la lluvia, ahí un poco íbamos parando, ¿verdad? pues sí, Pero bueno, ¿te mojaste tú también? un poquito. Vale. A ti por el peinado no te voy a preguntar, pero sí por la indumentaria. ¿A ti qué te gusta más vestirte? ¿De Saragual o de Torrentí? A ver, te Torrentí. explico. Torrentí es el que lleva el pantalón estrecho por la rodilla. Sí, ¿vale? ese, el de Y la Torrentí. chaquetilla, y el Saragual es el que lleva las faldas anchas. De Torrentí tengo muchos y de Salvoy tengo uno. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos tienes de Torrentí? ¿14, 15, 20, 22? Por lo menos 6. 6. Y has ido combinando cada uno, ¿no? Sí. Ujú. Y el de Torrentí solamente tienes uno. Sí. Perdón, y el de Saragual solamente tienes uno. Sí, Vale. Y ese es más cómodo, el de Saragual, ¿no? sí. Pero te gusta menos. No, está guay. Ah, está guay. Sí, ¿Sí? Vaya. es muy cómodo. ¿Te vistes tú solo o te ayudan? Me ayudan. Ahí. Sobre todo la faja. Dichosa faja. Sí, dicho eso, para acá. No somos ni un hombre capaz de ponerla por nosotros mismos. Pero ni uno. ¿Eh? Ni atándola a la puerta y dando tu vuelta yendo. Que no es la primera vez que cuando estamos solos. Pero luego llegas al casal, ¿verdad que sí, Manuel? Siempre tienes a alguien que te dice, ven aquí, sobre todo las mujeres, ven aquí que te ponga la faja, que la llevas. ¿A ti también? Sí. Bueno. Madre. Es lo que tienes, presidente infantil, ¿verdad? Sí. Que tienes que ir como un pincel. Sí. Ujú. Oye, la semana de fallas, ¿tú qué tal? ¿Te la has pasado bien? Sí, muy bien. ¿Te la has acostado muy tarde o qué? No. ¿No? Me ha costado una y algo. Uy, qué prontito, ¿no? Sí. Pero claro, a la mañana siguiente tenías que madrugar. Sí. Y es lo que hay todo. O sea, que tu mami te controlaba y... "Tss, Gaby, para casa". Sí. Ah, no, que tu madre te llama Gabriel. Sí. Pero a veces me decía, va. Gaby los amigos, y Gabriel la familia. Sí. Ya os tiene catalogados. Según como me llaman, así soy. Bueno, y entonces te ibas pronto a casa, pero luego madrugabas para la despertar. No. Nunca. Lo de Madrugué un día, pero... Lo de madrugar no va contigo. No. ¿Qué pasa, que no te gusta tirar petardos? Sí, hombre, me encantan. Sí. Soy un petardero. Pero claro, en fallas con el traje poco podrás haber tirado, ¿verdad? Con el traje no mucho, solo las mascletas. Entonces, a ti que en fallas, ¿cuál es el acto que más te gusta? La ofrenda. La ofrenda. Pero eso tienes que andar mucho. ¿No habíamos quedado que las procesiones no te gustaban? Procesiones, la ofrenda me encanta. Ah, acabáramos. O sea, que la ofrenda no es lo mismo que una procesión. No. Ya. Muy bien. De todas formas, tú sabes que en la ofrenda hay parones y cuesta mucho y todo, pero te da Sí, igual. a mí me da igual. Sí. Estoy acostumbrado ya. Y los pasacalles no. Los pasacalles me cuesta más. ¿Por qué? Porque me tengo que vestir, me tengo que madrugar A ver, y ¿en todo. la ofrenda no te tienes que vestir? Sí, hombre, la ofrenda me tengo que vestir, pero solo es una vez al año.
Menos mal, ¿no? Si fuera todos los días. Menos mal. Que Si si fuera tenemos todo- una ofrenda a la semana, imagínate. Si fuera todos los días, adiós. Ya de por sí, el lío que tenemos con la ofrenda como para hacerlo una vez a la semana o una vez al mes. Pues Aunque sí. no estaría mal, ¿no? No, una vez al mes no. ¿Verdad que sí? La ofrenda de mayo, la de junio, la de julio. Ah, no, julio están las preselecciones. Qué mala suerte. A ver. Ay, a ver. A ver. Si os tengo que volver a entrevistar a alguna de las dos. ¿Quién sabe? Sí, es que de las que estabais ahí tengo que entrevistar a 3. De las que estabais en Westman. ¿Verdad? Sigamos hablando de... Vale. Que si no, de varias más. Es que queda mes y medio nada más para las preselecciones. Lo tenemos ahí ya. Es que acabamos de quemar las fallas hace un momento. Daos cuenta que estamos a 8 de marzo. De mayo, perdón. 9 de mayo. Hace ya más de mes y medio que hemos quemado la falla. Y queda mes y medio para las preselecciones. O sea, aquí, con lo rápido que se nos ha pasado de la crema hasta aquí, ya las tenemos ahí. A pesar de que hoy vayamos abrigados porque está lloviendo, hace fresco, como hemos dicho al principio. Bueno, y entonces, ¿ha valido la pena? Sí. ¿Te ha gustado todo? Sí. Y no has acabado muy cansado. No. O sea que volverías a repetir. Si pudiera, sí. Si me dejaran mis padres, a lo mejor. Si no hay nadie este año. A lo mejor. Ah, quién sabe si al año que viene te vuelvo a tener aquí, ¿no? Ah, Sí. Muy bien. Bueno, pues pasa el micrófono a Marta y luego pasaré otra vez contigo. Carrera San Luis, Rafael Albiñana. Tenéis que decir siempre lo de Rafael Albiñana para que no os confunda con Dr. Wasman, ¿a que sí? Exacto. Es lo típico. Luego está el Paricia Albiñana también. Sí, bueno, pero También Aparicio no- Albiñana ya, como se le llama a la antigua ya, Sí. ya no es lo mismo, Monestir de Pobleta, Aparicio Albiñana. Pero bueno, Rafael Albiñana. Exacto. Muy bien. Aquí en la misma carrera San Luis, pero en la otra parte de la Avenida de la Plata. Mm. Oye, ¿y qué plantáis? ¿La falla aquí mismo en la puerta? No, prácticamente en la misma carrera San Luis Sí. está la calle Rafael Albiñana. Sí. Está, pues calcúlate, unos 300 metros yendo hacia la O sea, hermano plantáis Maristas. lejos. Sí. ¿Pero por qué no os dejan plantar aquí, esquina con Avenida de la Plata? Toda la vida la hemos plantado allí, entonces Ah, ya, realmente el sitio es allí. ¿Qué hacéis? ¿Os lleváis la carpa allí y todo, no? No, ¿No? la carpa ha estado muchos años allí, pero ahora la tenemos aquí, la tenemos más cerquita. Y tenéis la falla lejos. Mm. Madre mía. O sea, que caminatas para la falla e ir y volver, ¿no? Entonces, cuando termináis, porque aquí la ponéis a la misma puerta del casal, la carpa, No, dijéramos enfrente. y también el escenario, si hacéis verbenas Sí, y todo. todo. Las mascletas un poquito al lado, prácticamente. Pero no cortáis la carrera. El- La carrera San Luis no la cortáis, ¿o sí? Intentamos no cortarla, pero la falla, por ejemplo, este año ha sido muy voluminosa y no ha habido más narices que cortarla. Ha habido que cortarla y ponerla allí. Oye, y vosotros al estar aquí, digamos, no tan al centro, ¿acusáis de alguna forma, o todo lo contrario, no acusáis alguno de los problemas que sí que tienen justo las fallas pues a la otra parte de Giorgeta, ¿no? De Peris y Valero? Me refiero pues a los problemas de estar allí, con los vecinos, con los cortes de calle y todo eso. ¿O aquí quizá tenéis más facilidad para ese tema? Yo pienso que no, todos tenemos problemas a la larga. Vecindario es el vecindario allí que aquí. Sí. Intentamos llevarnos todos bien, intentamos pues eso, que vengan, bajen, disfruten, pero siempre hay, siempre hay algún vecino que... Y cortes de calle, pues nosotros, la carrera San Luis, en pocas palabras, vía evacuación. Entonces Ajá. no nos permite muchas cosas. Tenemos que ir a meternos a Os tenéis que ir metiendo en las calles que las calles. cruzan. ¿Qué pasa? Que estás encima de las fincas. Eso crea problemas con los vecinos. Claro. Pero lo que sí que vivís aquí son los problemas o los temas que tú sabes que las fallas tenemos en estos momentos, ¿no? El tema de a ver qué pasa, del tema fiscal, que tú sabes que es algo que no se está hablando mucho, pero que está encima, ¿no? El tema de la pirotecnia, vosotros tiráis mascletas y todo. Somos muy petarderos. Sois muy petarderos, tú sabes cómo están en estos momentos los temas y el pirotecnia supongo que también os pondrá al día con la nueva Sí, normativa y todo sí. esto. Y a pesar de eso ahí estáis, ¿no? Sí, nosotros incluso las despertas, por ejemplo, al ayuntamiento pues vamos, hacemos los cursos que hay que hacer, vamos, porque nos gustan las tradiciones, entonces no nos gusta que se pierdan. Y cuando hay premio, que vais andando al ayuntamiento, claro. Sí. Desde aquí cogéis para allá andando, Y para a la- cargar a San Luis Y a la ofrenda andando. y a la ofrenda andando. Sí, señor, como debe de ser. ¿Eh? Y aunque aquí el amigo decía que le gustaba la De ofrenda. hecho, él ha dicho que no tenía ofrenda, ahora dentro de poquito tiene una.
Tiene una ofrenda. Cantante. Ah, porque estáis hermanados con una hoguera. Ah, ¿con qué hoguera? Benito Pérez Galdós. Es También es muy antigua también. No habéis tenido damas de honor, ni la mayor ni la infantil este año, porque estuve viéndola y no me suena. Estoy viéndola las dos y no habéis tenido. Lo que es que ha habido varias damas de honor de hogueras hermanadas con fallas. Entonces, mira, es como la corte de honor aquí en Valencia. Va a hacer 10 años ya, estamos con ellos. Oye, ¿vosotros también tenéis poeta? ¿Os escribe los versos poetas o no? ¿Vosotros no...? Hay una persona que se llama Enrique Simó, Sí. que suele hacer los poemas. ¿Pero participáis en el concurso de los Rapenat o no? No, No, todavía no. A ver si se anima un día, venga. A ver si se anima. a él le gusta, es fundador. Hay fundador de la falla. A él le gusta hacerlo y siempre hace los versos para las... Oye, y hablando de cortes de honor, en estos 44 años, 43 años, ¿habéis tenido alguna corte de honor? ¿Mayor o infantil? No, nosotros no. ¿Aún os habéis estrenado? ¿Aún no habéis tenido ninguna? Preseleccionada, sí. Sí, Alguna que otra. Pero corte de honor, ¿no? sí, creo recordar, bueno, Paqui lo sabrá. Pepa, la del estanco. Y Paula. O sea, que aún no os habéis Paula, la tenido más corte. reciente, que hace cuestión de 2 años. Sí. En 2014. Ah, pues entonces ya vino a la televisión, ya la entrevisté. Es que yo no me recuerdo, la entrevisté ahí en Burjasot, vino a Burjasot a la televisión. Sí. Por eso, muy bien. Bueno, pues nada. A ver si este año hay suerte. A ver y si hay se ale- suerte. Se alegra. A ver, por eso digo que lo decía antes, a ver si las entrevisto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues dale el micrófono a Isabel. Isabel, me has dicho que estás casada con Fernando y que, claro, de momento no tienes hijos. No. ¿No? Ya cuando tenga que venir vendrán. Sí. Muy bien. Pero aparte de Fernando, ¿quién está contigo? ¿Papis, hermanos? Pues mi madre se hizo fallera este año Mira qué bien. para estar conmigo. ¿Cómo se llama? Isabel. También Isabel. Muy También bien. Isabel. Se hizo fallera y ahora al final se ha hecho mi padre también. Hombre, ¿cómo se llama tu papi? Vicente. Vicente. O sea que al final para estar también contigo. Sí. Sí, señor. ¿Tú tienes hermanos? Tengo un hermano más pequeño. ¿Cuántos años tiene? 24. ¿24? 24. ¿Y es fallero o no? ¿Él? Sí. No. No. Él va a la suya. Sí. Él esto no le... Creo que fue un par de años y ya. Y ya está. Y se cansó. ¿Qué ha supuesto para ti el reinado? Muchas alegrías. Sí. Sí. Muchas. Muchas alegrías. Sí, conocer las fallas desde otro punto de vista. Porque la verdad es que los representantes de una falla tienen el lujo de ver cosas. De descubrir De que des- hay falla más allá de tu Sí, falla. exacto. Que es quizás lo que en ocasiones también sorprende, ¿no? Ujú. Y de vivir experiencias que, claro, si no eres fallera mayor, pues No las ni puedes te las vivir. imaginas. Claro. Sí, sí. Muy bien. Oye, ¿y qué crees que has aportado tú a la falla como fallera mayor? Sin modestia. Pues no lo sé, la verdad. Puedes decir mi simpatía, mi saber estar, mi cariño por las fallas, todas esas cosas las puedes decir. A Venga, te ver, lo dejo. yo he intentado representar a mi falla de la mejor manera posible, con sencillez y con, no sé, Ujú. Y con alegría. y con alegría, sí, Y sobre todo una dosis grande de ilusión. sobre todo eso, Ilusión, porque cada vez que estabas en un acto y nombraban Isabel Mafe Alarcón. Mafe Alarcón de la Falla Carrera Solís Rafael Albiñana. Eso es que el que no ha estado en un escenario y lo ha sentido no sabe lo que es. El decir que tú eres en ese momento la imagen de tu falla, donde vas. Se siente Eres la mucho representante orgullo. de tu falla. Sí, sí. Yo me sentía muy orgullosa cada vez que me nombraban y nombraban a mi falla. Muy orgullosa. Claro. Al fin, el fin de una fallera mayor es ese, representar con orgullo a tu falla. A tu falla y ser la fallera mayor de ese año que ya va a quedar, porque mira, ahora en pocos años cumplir los 50 y entonces, como todas las fallas hacemos, o un recordatorio, un libro de alguna forma, de mira, en el año 2016 fue Isabel Mafe. Eso queda para la historia ya. Sí. El 16 siempre será el mío. El 16 siempre será el tuyo, Sí. ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, muy bonito, ¿verdad que sí? Bueno, pues pásale, es que me están haciendo señas que ya llevas aquí casi 3/4 de hora. Y yo, hijo, me empiezo a hablar y no me doy cuenta. Pues yo quiero saber si tienes hermanos. Sí, ¿Cuántos? una. Una, ¿cómo se llama? Natalia, Natalia. ¿Cuántos años tiene Natalia? 17. Es mayor que tú. Sí. ¿Y ella ha sido fallera mayor o fallera? Fallera mayor infantil y fallera, pero ahora ya no es fallera. ¿Ya no es fallera? No. ¿Qué pasa? ¿Que está en una edad que ya no le gusta tanto? Bueno, Bueno,
Pues nada, le mandamos un besito a Natalia, ¿eh? Sí, señor, porque te llevas muy bien con ella, ¿verdad? Muy bien. Es que lo veo. Siendo como eres tú no te tienes que llevar mal con nadie, ni discutir nunca con Natalia ni nada. Bueno, es que es imposible no discutir con la hermana. O sea, que tú crees que sí, que es lógico, ¿no? Pero son discusiones muy Sí, no eso, tiene mucha importancia. que luego ya se pasa todo y ya está. Aunque siempre tenga la culpa ella, ¿verdad? Intento que la tenga ella. Es lo que decía pequeña. La culpa de mi hermana mayor. Sí. Pero bueno, ¿cómo se llaman tus papis? Pues Javier y Mari Carmen. Javier y Mari Carmen. Son falleros también contigo, desde el principio, como dijiste. Sí. Pero, ¿quién de los dos era antes fallero? ¿Quién era fallero de la falla? ¿Tu mami y luego se apuntó tu papi o al revés? Mi A ver si madre. lo sabes. Mi madre. Tu madre. Entonces tu madre era fallera, era una chica, pues como le pasa a Isabel, fallera joven, conocía a tu padre que no era fallero y se lo trajo a la falla. Sí. Bueno, él sí que... Mi padre ha sido de otra falla y presidente infantil. Anda, ¿de qué falla? No lo sé. No me acuerdo. Ah, del barrio de San José. Hombre, una falla también allí en Algirós. Muy buena. Entonces tu padre ha sido presidente infantil. Y entonces, cuando conoció a tu madre, ¿era fallero o no? No lo sé. No, ya se había borrado. Por eso luego tuvo tu mami más fácil para estar aquí. Y aparte de tu papi, tu mami y tu hermana, ¿has tenido alguien más de la familia aquí contigo que ha disfrutado de los actos, sobre todo de esos actos más importantes? Sí, pues mi prima, mi tía también ha sido fallera, pero ahora ya no es, pero... Y pues de familia, eso. Eso. ¿A qué cole vas? Al Salesiano San Juan Bosco. ¿Aquí al lado? Sí, ¿A qué curso? a sexto de primaria. ¿Y qué tal? Pues muy bien, lo he podido compaginar con... ¿Sí? Sí, ¿No te ha caído ninguna? ninguna. ¿Seguro? Segurísimo. Sí, es. A ver. Que no miento. No. Sí, además, si te está viendo algún profesor, dirá: pues si tienes razón, no miente. Eres buen estudiante y has compaginado todo, ser fallera mayor infantil con estudiar. Sí. Pero tú ya sabes lo que quieres ser cuando seas mayor. Es que, a ver, yo quiero ser muchas cosas, pero... Lo que más te gusta de todo. Pues la historia me gusta mucho. ¿Te gusta la historia? Sí. ¿Qué quieres estudiar? ¿Historia o historia del arte o...? No, historia de... Historia. Historia. Sí. Pero no quiero estudiar eso. A ver, te gusta pero no quieres estudiar. ¿Qué quieres Sí, estudiar? sí que quiero estudiar, pero eso es que... Entonces, ¿qué? Sí, eso no tiene salida profesional salvo que Claro, sea por eso. para la docencia. Eso lo entiendo. Para ser maestro, vamos. Pues también me gusta la psicología y... Eso, ¿ves? Ya es otra cosa. ¿Te gusta ser psicóloga? Sí, Ajá. Muy bonito. ¿Ves? Eso ya tiene más salidas. Incluso puedes montarte tu clínica privada y todo. claro. ¿Eh? Porque ya cada vez la gente entiende que ir al psicólogo no es estar loco. Sí. Es que antiguamente las personas mayores pensaban que ir al psicólogo o al psiquiatra era que estaban locos. Y no. Ahora ya los jóvenes ya entendéis que no, ¿verdad que sí? Muy bien, pues bueno saberlo. Psicóloga de cabecera, por lo que pueda pasar. Muy bien. Bueno, pues Lucía, yo te voy a pedir ahora que mires a la cámara. Te está enfocando en primer plano. Y me hagas un breve discurso de agradecimiento y de despedida. Pues muchas gracias por haber venido y pues tenemos las puertas abiertas de nuestro casal para que podáis venir otra vez cuando queráis y muchas gracias. Pues gracias a ti por haber estado aquí, Lucía. Le damos un aplauso, Lucía, chicos. Sí, señor. Y enhorabuena por tu reinado. Muchas gracias. Pues, Presi, agarra. El discurso al final. Es que no te quiero poner nervioso. El discurso de despedida y de agradecimiento al final. ¿Vale? ¿Tienes hermanos? Sí, dos. ¿Dos? Sí. ¿Cómo se llaman? Sergio y Laura. ¿Quién es el mayor? Sergio. ¿Y tú? Yo soy el pequeño. ¿Tú eres el pequeño? Ah, ahora lo entiendo. Tú has recogido todo lo que los dos te han enseñado de pequeño. Sí. Es lo que suele pasar cuando te crías con dos hermanos. Sí. Ya. Pero te llevas muy bien con ellos y tú tampoco, también, como le pasa a Lucía, nunca discutes con ellos. Bueno, a veces discuto mucho con ellos. ¿Por qué? Por los deberes, porque a veces me cuesta más estudiar. Y Laura te aprieta. Mi hermano, pues a veces. Ya, Sergio pasa un poco, pero tu hermana no, ¿a que sí? No, mi hermano me ayuda mucho. ¿Cuántos años tiene Laura? De 16. Ah, entonces lo entiendo. Ven aquí, no te escapes. Y Sergio es el mayor. Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tiene Sergio? 19. 19. ¿Y con él sí que te llevas bien? ¿Te gusta irte con él, salir con Sí. él y todo?
Aunque no, a él no le gusta que te vayas tú con él mucho. No. Justito, ¿no? Él ya se va con sus amigos y todo. Sí, con la novia. Ah, ¿y tiene novia? Sí. Ya tienes cuñado y todo. Sí. ¿Cómo se llama? Andrea. Andrea. ¿Es guapa? Sí. Enhorabuena, Sergio. Tiene buen gusto tu hermano, ¿eh? Sí. Me alegro, me alegro. Y tu hermana todavía es joven, Laura, para Sí. tener novio. No sé si tiene novia, no lo sé. Eso ya queda para lo que sea. Bueno, ¿me has dicho cómo se llaman tus padres? José y Paqui. José y Paqui, le mandamos un saludo a los dos, ¿eh? Vale. ¿Verdad que sí? ¿Te llevas bien con ellos sí? Sí. Nunca te riñen ni nada. Bueno, a veces me riñen. ¿Sí? Sí. Cuando te lo mereces. Sí. Cuando te lo mereces, ¿verdad? ¿A qué cole vas? Salesiano San Juan Bosco. ¿También? Sí. ¿A qué curso? Sexto. ¿A sexto? ¿También a la misma clase que Lucía? Yo a la D, yo línea valenciana. Ah, vale. Es que, claro, si fueseis juntos, imagínate, la clase juntos, aquí la falla juntos y eso. Ah, bien, muy bien. ¿Y la novia qué tal? No tengo. ¿Seguro? Seguro. A mí no me han dicho eso. Ojalá tuviera alguno por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que tú quieres tener novia ya? Sí, ojalá. Sí. Oye, si quieres ahora aquí abajo ponemos tu anuncio, tu teléfono. No tengo mi teléfono. Llámame, bueno, al de tu madre que te lo paso a ti. Llámame por teléfono. Hola, si te gusta, llámame por teléfono. Tienes que tener entre 12 y 14 años, más no, ¿eh? 11. Digo, entre 11 y 13 años, es verdad que tú vas a cumplir 12. ¿Eh? Y estoy libre. ¿Vale? Vale. Las tratas bien y todo esto, las chicas, ¿eh? Bueno. No me digas eso, tío. Entonces no te va a llamar nadie. No te va a llamar nadie, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿y eres buen estudiante? Bueno, me cuesta más, lo que más me cuesta matemáticas. Matemáticas. Mira, lo que más le gusta, ¿a que sí? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Uy, qué cara. Mates no. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no suspendes ninguna tampoco tú? ¿Lo apruebas todo? ¿Cuál has suspendido? ¿Matemáticas? Sí. ¿Y tu hermana Laura no te ayuda? No. No, Solo me ayuda con otras cosas. ¿Con qué? Con castellano, valenciano. Con matemáticas no. Matemáticas me ayuda muy poco. Bueno. De todas formas, ¿tú ya sabes también lo que quieres ser de mayor? Sí. ¿Qué? Camionero. Que sí. Que no es broma. Vale. ¿Y tu padre es camionero? Sí. Ah, ¿y te has ido con el camión algunas veces? Muchas. Sí. Y transportando fallas. Y transportando fallas también. Entonces, claro, lo que te gusta es ir con el camión y sobre todo si te vas a viajes largos, pues parar a comer en los restaurantes, a cenar, a dormir en el camión y todo eso. Dormir nunca me he quedado. A dormir no porque eres pequeño, pero tu padre se ha cogido un camión de ruta larga o no, o simplemente por Valencia. Ah, vale. Paqui, no. Mientras que pueda aquí. Si algún día no se puede, pues vale, que coja ruta larga. Vale, muy bien. Bueno, pues de todas formas, ¿te gusta el camión? Sí. Y claro, dices, para eso, porque voy a estudiar matemáticas, ¿verdad? Pues necesito estudiar matemáticas. Claro. Tú imagínate que vas a salir el camión y te dice, mira, este pueblo está a 50 kilómetros. Y dice, a ver, llevo 15. ¿Cuántos te quedan? Espera. ¿Eh? A ver, 50 menos 15, 45. Entiendo que suspenda matemáticas. Vale, Que si además estoy nervioso. Laura, ayúdale a tu hermano, por favor. 50 menos 15 son 35, tío. Vale, pues yo estaba pensando en otra cosa. Déjalo, vamos a hablar de fallas, ¿eh? Y ya está. Sí. Dejamos las matemáticas a un lado. Por eso, muy bien. Bueno, me dice Eva que me lleva el control y el Pepe, corta ya que nos tenemos que ir, así que venga. Un capítulo de agradecimientos. Ese discurso que tienes que improvisar agradeciendo a quien haya estado contigo, a la falla, a quien tú quieras. Pues gracias a todos por estar apoyándome ahí, a todos mis amigos, a mis padres, a mis amigos, a mis profesores. Y gracias por venir, tenéis todas las puertas abiertas de nuestro casal. A tus hermanos también. Y a mis hermanos. Ah, vale. Que si te están viendo. Muy bien, pues enhorabuena y felicidades. Gracias. Y hasta la próxima. Vale. ¿Eh? Si me ves con el camión por ahí algún día, me saludas. Pásale el micrófono a Isabel. Isabel, nos queda pues esto también,
Ese momento en el que imagínate que estás en el escenario con todo el público abajo, estás a punto de darle la banda a tu sucesora y te tienes que dirigir a todos ellos, recordando todo lo que has vivido este año, por supuesto agradeciendo a todos los que han estado contigo y el que te hayan apoyado. Ahí tienes la cámara. Ese primer plano es directo para ti. Pues nada, agradecerle a mi familia que me haya apoyado en este sueño y a mi comisión por haber estado conmigo. Y sobre todo a mi directiva que me ha apoyado mucho. A Fernando. Y a Fernando también. Hombre, a Fernando ya lo he dicho al principio, que le agradece muchísimo que haya sido el causante de que tú estés ahí en estos momentos y de que haya sido la fallera mayor este año. Sí. Esa sorpresa que nunca olvidarás. Nunca. Como el reinado que has pasado, ¿verdad? Exacto. Muy bien, pues enhorabuena, muchas felicidades. Muchas gracias. Sigue siendo así de fallera y lo seguiremos viendo. Gracias. Gracias, Isabel. Pero sí, Manolo, yo estaría mucho tiempo más hablando. Menos mal que siempre tengo ahí a Eva y vamos ahí, que está ahí a los mandos técnicos, que es la que me va acordando y me va controlando. ¿Y cuánto tiempo llevamos ya, Eva? Porque vamos, imagínate. ¡1 hora! Adiós, nos vamos. No pasa de tiempo. Manolo, que ha sido un placer, muchísimas gracias. A vosotros. Y por supuesto, y desearos que sigáis así trabajando, porque precisamente por este trabajo que se hace en casa, las fallas son tan grandes. Y aquí es la muestra de lo que estoy diciendo. Así que enhorabuena y muchas felicidades. Gracias por haber venido, como antes te he dicho, y aquí tienes tu casa. Por cierto, vamos a saludar, que siempre se me olvida con los presidentes, saludar a tu familia que te aguanta, hijo. Bueno, nada, saludos, cariño. A tu mujer, ¿cómo se llama? Alma. Alma. Bueno, pues enhorabuena, Alma. Es fallera también. Sí, felicidades, porque la pareja de los presidentes siempre lo destacó. A la que no ha tenido la mujer o el hombre que no ha tenido una pareja, porque cada vez hay más mujeres, presidente en su casa, no sabe lo que es tener un presidente en su casa. Alma lo sabe ya. Sí. ¿Cuántos años llevas tú? Este es el segundo. Este es el segundo. Soy ¿Y te ha dejado? Sí. Vale. Ah, Enhorabuena, Alma. dándome, pero bien. Gracias, Manolo, que ha sido un placer. Y lo dicho, enhorabuena a la falla Carrera San Luis Rafael Albiñana. Gracias. Amigos, esto ha sido todo desde el casal fantástico de la falla Carrera San Luis Rafael Albiñana, con este cuadro de honor que desde luego pues me sabe mal, pero tengo que acabar ya. Eva, que ha estado al control, gracias por haber estado ahí y hasta la próxima.